En el día de hoy daremos una catequesis sobre la Virgen María, tratando de dar claridad sobre algunos aspectos, como por ejemplo, primero, ¿por qué le llamamos María la siempre Virgen? O si es cierto que María tuvo más hijos. Segundo, ¿por qué decimos que la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra? Y tercero, ¿por qué mencionamos que María es la perfecta discípula del Señor y es nuestro ejemplo a seguir? Estas tres inquietudes las responderemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Para conocer a María como la siempre Virgen, iniciaremos escuchando el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este relato se nos muestra el nacimiento de Jesús y nos permite destacar dos enseñanzas clave para comprender por qué le llamamos a María la siempre Virgen. Primero, desde el inicio del versículo 18 que acabamos de escuchar, se nos presenta a María como madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella estaba desposada, es decir, comprometida con José, y antes de unirse en matrimonio, ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. En el versículo 20, el ángel del Señor reitera una vez más que la criatura es obra del Espíritu Santo, o sea, el hijo que espera María es obra de Dios. Y el ángel del Señor se lo explica a José: el hijo que María, tu prometida, lleva en el vientre, no es fruto del hombre o de la unión de ella con un hombre. Segundo, este acontecimiento, el embarazo de María, resaltado en dos ocasiones como obra del Espíritu de Dios, sucedió por una razón, versículo 22, para cumplimiento de la palabra. Cumplimiento de la palabra, aquella palabra del Señor nuestro Dios que fue dada a su pueblo a través del profeta Isaías. Leamos esa profecía desde su origen y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mira, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Esta palabra y la que leímos en el versículo 23 del primer capítulo de San Mateo son exactamente las mismas, con una pequeña diferencia. En el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14, es una profecía, una promesa de Dios. Y en el Nuevo Testamento, con Mateo 1:22-23, se nos presenta a la Virgen y a Emmanuel como el cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de la palabra de Dios. Recordemos que esa promesa del Señor fue dada alrededor de 700 años antes de Cristo, en la época de Acaz, el rey de Judá, cuando se enfrentaba y sufría en una de sus tantas guerras contra los pueblos enemigos. Bueno, esto lo podemos leer también en Isaías 7, del 1 al 17. El mismo Dios le habla al rey
para que le pidiera una señal, cualquiera que fuera, así sea en lo alto del cielo o en lo profundo del abismo, que pidiera cualquier señal como muestra que Dios está con él, o estaba con él, y acompañaba a su pueblo en las batallas. Pero el rey no se atreve a pedir ninguna señal para no tentar al Señor. Entonces es allí, justo allí, donde Dios mismo le da esta grandiosa y única señal que solo Dios puede hacer, una señal jamás vista, una señal tan poderosa que ningún hombre puede hacer, señal que solo podría ser fruto de la majestuosidad de Dios. En esta señal dada por Dios en Isaías 7:14 y retomada por cumplimiento en Mateo 1:23, se encuentra una doble promesa y se suma una razón, un porqué. Observemos. La primera parte de la promesa: la Virgen está embarazada. Esto es algo impensable para los humanos, imposible para el hombre explicar biológicamente cómo una mujer virgen puede quedar en embarazo sin haber tenido relaciones sexuales, algo que ni los científicos podrían explicar. Por eso es una señal de Dios Todopoderoso. Él es Dios y sí lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dice Lucas 18:27. Además, es posible para Dios porque Él es fiel y cumple sus promesas. Romanos 4:20-21. Y lo resaltamos también en la primera enseñanza que tomamos en San Mateo 1, versículos 18 y 20. El Hijo en el vientre de la Virgen María es obra del Espíritu de Dios y no es obra del humano o del hombre. La segunda parte de la promesa: la Virgen dará a luz un hijo. La señal que nos da Dios dice que no solo una mujer virgen quedará embarazada, sino que también ella dará a luz. La Virgen está embarazada y la Virgen dará a luz un hijo. Esta segunda parte de la señal es también algo difícil de entender con razonamiento humano, con lógica física, biológica o de cualquier otra ciencia humana. Pero allí se muestra la promesa, el cumplimiento de la profecía, del gran signo, de la gran señal de Dios Todopoderoso y que nadie más puede hacer. La mujer virgen queda embarazada sin perder su condición de virgen y la Virgen da a luz y sigue siendo virgen. Lo que es difícil, asombroso o imposible para el hombre, para Dios no lo es, como lo decía Jesucristo en Marcos 10:25-27, cuando les explicaba a sus discípulos que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, lo cual para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. También se me viene a la mente aquel relato en el cual nuestro Señor Jesucristo entró a un lugar en donde estaban las puertas bien cerradas y se colocó en medio de los discípulos. Y no solo una vez, sino que lo hizo 2 veces. Lo podemos mirar en Juan capítulo 20, versículos 19 y versículo 26. Así como Jesús entró atravesando puertas muy bien cerradas, también puede salir del vientre de su madre conservándola virgen, porque Él es Dios y lo puede hacer. Es todopoderoso. La tercera parte de la gran señal que Dios da es: le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Aquí, al final de la promesa, se encuentra una razón, una justificación del por qué la Virgen sigue siendo virgen en el embarazo y sigue siendo virgen después de dar a luz. Y es porque el niño que nace no es cualquiera, no es cualquier niño, sino que es el mismo Dios hecho hombre. El niño tiene la divinidad de Dios, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Es lo que le prometió el Señor al rey Acaz a través del profeta Isaías. Recordemos que el Señor le dijo: pídeme la señal que quieras, en lo alto del cielo o en lo profundo del abismo. Pídeme una señal para mostrarte que estoy contigo. Y aunque el rey Acaz no lo quiso hacer en ese momento, Dios le envió una señal, una promesa que hoy se cumple.
y no para el rey Acaz, sino para todos nosotros. Nos envió a Dios en medio de nosotros, a Emmanuel, al mismo Dios, para acompañar, luchar y liberarnos del ataque de nuestros enemigos hoy en día. En conclusión, por esta gran señal de Isaías 7:14 y Mateo 1:23, dada por nuestro Dios Altísimo, que incluye dos partes, se nos permite revelar a la Madre de Jesucristo como la siempre Virgen María, virgen antes de concebir al niño Jesús, virgen durante su embarazo y virgen después de darlo a luz. Y la señal finaliza diciendo que esto es posible porque el que nace es Jesús, Dios mismo, Dios con nosotros. Para los que creemos en la palabra de Dios y en sus promesas, esto nos bastaría para reconocer a María como la siempre Virgen. Es decir, que la Virgen María no tuvo más hijos, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es hijo único o unigénito, como lo describía el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Y primogénito también es Jesucristo, que significa el primer nacido varón consagrado al Señor, Lucas 2:23. Queridos oyentes, no existe un solo texto en las Sagradas Escrituras que diga que la Virgen María, la Madre de Jesús, tuvo más hijos. Muchas veces algunas personas confunden por desconocimiento de la palabra de Dios algunos pasajes bíblicos que se menciona los hermanos de Jesús y suponen o asumen equivocadamente que al ser hermanos de Jesús son hijos de María o que María tuvo más hijos, lo cual no es verdad. Por ejemplo, si leemos San Marcos capítulo 6 versículos del 1 al 4 o San Mateo capítulo 13 del 53 al 56, son pasajes similares en donde Jesús enseña en la sinagoga de Nazaret y muchos comentan: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? ¿Son hermanos de Jesús? Sí, pero no son hijos de la Virgen María, porque en las Escrituras generalmente se refieren a los parientes muy cercanos como hermanos y hermanas, porque en Israel a los parientes se les llama hermanos. Por ejemplo, Abraham y Lot fueron llamados hermanos, Génesis 13, 8, 11. Abraham le dice a Lot: no haya pelea entre nosotros que somos hermanos, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y así se separaron los dos hermanos. Aquí Abraham nombra o trata, como era común en esa época, a su pariente, como un hermano. Pero en realidad Lot era el sobrino de Abraham. Lo podemos leer en Génesis 11, versículos del 26 al 32. Dice que Terac a los 70 años tuvo 3 hijos. Abraham era uno, Nahor y Harán. Y luego Harán, es decir, el hermano de Abraham, tuvo a Lot. Es decir, Abraham y Lot eran parientes, tío y sobrino, pero era muy común llamarse hermanos. Además, estos hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas, Simón, que leímos en Marcos 6, no se deben entender como hijos de la Virgen María, Madre de Jesucristo, porque ellos tenían sus propias madres o parientes, y la Biblia lo explica. Miremos, Mateo 27, 55 al 56, al pie de la cruz de Jesús estaban muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Empecemos por ella, la madre de los Zebedeos, es decir, de Santiago y Juan. Lo sabemos porque en Marcos 3, cuando Jesús nombra a sus 12 apóstoles, están ellos, especialmente en el versículo 17. Llama a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan. Incluso fueron ellos uno de los primeros discípulos que Jesús llamó mientras caminaba por el lago de Galilea, y ellos lo siguieron dejando a su padre de Zebedeo. Lo dice claramente en Marcos 1, del 16 al 20. Es decir, aquí descartamos al primer Santiago y a Juan como hijos de la Virgen María. Menciono que el primer Santiago porque recordemos que hay 2 Santiagos, Santiago de Zebedeo y Santiago de Alfeo,
o también llamado Santiago el Menor, Marcos 3, 17, 18 y Marcos 15, 40, 41. Observemos entonces que los mencionados hermanos de Jesús, mencionemos al segundo, Santiago, al Santiago de Alfeo. Volvamos a retomar el texto de Mateo 27, 55, 56. Al pie de la cruz de Jesús estaban muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y José. Esta María es diferente a la Virgen María porque el evangelista San Juan, capítulo 19, 25, hace la diferencia. Junto a la cruz de Jesús estaban, dice, primero, su madre, es decir, la Virgen María, y la hermana de su madre, María de Cleofás, es decir, la esposa de Cleofás, o también llamado Alfeo. En Marcos 3, 18, Jesús nombra como apóstol a Santiago de Alfeo, el hijo de María de Cleofás, hermana de la Virgen María. Y más adelante, en Marcos 15, 40, 41, vuelve a mencionar a esta María como la madre de 3 hijos, Santiago el Menor, José y Salomé, primos de Jesús, parientes cercanos de nuestro Señor. Esto nos permite descartar al segundo Santiago y a José como supuestos hijos de la Virgen María. Bueno, hasta el momento hemos descartado a 3 de los supuestos hijos de la Virgen María, los 2 Santiagos, Santiago de Zebedeo y Santiago de Alfeo o Santiago el Menor, y también a su hermano José. Continuemos en el mismo Marcos 3:18. Jesús sigue llamando a sus apóstoles y allí encontramos a otro hermano de Jesús, pero no hijo de la Virgen María, a Simón el Cananeo. Y recordemos que la Virgen María y San José, su esposo, eran nazarenos, galileos. Lucas 2, del 1 al 5 nos lo dice. No eran cananeos, por lo tanto se descarta a Simón como hijo de la Virgen María. Y finalmente Judas, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, el otro hermano de Jesús. En Lucas 6:16 se habla de Judas como el hijo de Santiago de Alfeo, Marcos 3:18, es decir, descendiente de María de Cleofás, o también como se menciona en la carta de Judas 1:1, Judas, hermano de Santiago, haciendo referencia a su condición de parientes muy cercanos. De tal manera que también se descarta a Judas como hijo de la Virgen María. Son hermanos de Jesús, pero no hijos de la Virgen María. En resumen, la Biblia dice que tuvo más hermanos. Claro que sí, pero es un error, no es correcto, no es verdad decir que esos hermanos sean hijos de la Virgen María. Repito, no existe un solo texto en las Sagradas Escrituras que mencione que la Virgen María, la madre de Jesús, tuvo más hijos. ¿Jesús tuvo más hermanos? Sí, pero no hijos de la Virgen María. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:5 dice: Jesús resucitado se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, luego a los 12 y más adelante se apareció a más de 500 hermanos. Sería ilógico pensar que son hijos de la misma madre. En realidad, lo que aquí se está diciendo es que la buena noticia que Jesucristo nos ha traído con su Espíritu es que todos somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos. Romanos 8:14. Nuestro Señor Jesucristo nos explica por qué somos hermanos. En Juan 20:16 al 18, Jesús resucitado habla con María Magdalena y le envía un mensaje para sus discípulos: ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Y María fue a anunciárselo a los discípulos. Es decir, somos hermanos porque compartimos el mismo Padre, nuestro Padre del cielo, y no porque hayamos salido del vientre de la Virgen María como sí lo hizo Jesús. Para responder las otras dos inquietudes, ¿por qué decimos que la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra? ¿Y por qué mencionamos que María es la perfecta discípula? Leeremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 43.
En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, que gozas del favor de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo sucederá eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos por el final de este pasaje, el versículo 43. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Eso le dice Isabel a la Virgen María, pero no sale de su propio pensamiento, sino de la gracia que había recibido al llenarse del Espíritu Santo. Luego del saludo de la Virgen María, versículo 41. En esa exclamación, Isabel, aunque era una mujer mucho mayor que María, dice Lucas 1, del 5 al 7, que ella tenía una edad muy avanzada. A pesar de esto, Isabel, en ese ¿quién soy yo?, se reconoce muy pequeña frente a la joven María, porque es el Espíritu Santo quien le revela la grandeza de la Virgen María, y el mismo Espíritu Santo la hace expresar con fuerza: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ese Señor, mi Señor, al que se refiere Isabel, es Dios. Por eso nosotros, de la misma manera como lo hizo Isabel, llena del Espíritu Santo, nosotros también proclamamos a la Virgen María como la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor. También en Mateo 1, 21 al 23, cuando el ángel del Señor le anuncia a José que María dará a luz un hijo, se llamará Jesús, porque él será el Salvador de su pueblo. Y le reitera que la profecía se cumple en la Virgen María. Está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí también se contempla a María, la Virgen María, como Madre de Dios, la Madre de Jesús, la Madre del Salvador, Madre de Dios Hijo, no Madre de Dios Padre, sino la Madre de Dios con nosotros. La Virgen María es también nuestra Madre, porque en el mismo Señor Jesucristo nos la dejó. Cuando se encontraba en la cruz en Juan 19, 25, 27, Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a todos nosotros, por medio del discípulo amado,
y por ser hijos de Dios y sus hermanos, nos dejó una madre espiritual, la Virgen María. Y como aquel discípulo, también nosotros estamos invitados a recibirla, a acogerla en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. Jesús nos enseña que no somos huérfanos espirituales. Recordemos que en Juan 20, 16, 18 nos resaltó que tenemos un Padre Dios en el cielo, y en Juan 19, 25, 27 nos presenta a nuestra Madre espiritual, la Virgen María. Para finalizar, retomamos nuevamente el texto que ya leímos de San Lucas 1, 26, 43, para observar cómo la Virgen María es la perfecta discípula del Señor. Primero, sabe escuchar. La Virgen María escucha atentamente la palabra de Dios. Una vez que el ángel Gabriel termina de anunciarle el mensaje del Señor, ella responde, versículo 38, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». La Virgen María es un ejemplo de verdadera escucha, de docilidad de corazón, de confianza en el Señor y de obediencia a su palabra. Por eso es una verdadera discípula, servidora del Señor, modelo a seguir. Algo muy diferente, por ejemplo, a la primera mujer de la creación, Eva. En el capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 1 y siguientes, ella escucha, pero no la voz del Señor. Desobedece las palabras y mandatos que le dio Dios. En cambio, escucha la voz del enemigo, el demonio, representando en forma de serpiente, como lo dice el libro del Apocalipsis 12:9. Ahora bien, tenemos dos ejemplos aquí, los dos completamente opuestos. ¿Cuál seguimos nosotros? El primero, el ejemplo de la Virgen María. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Somos dóciles de corazón. Tenemos plena confianza en Dios y somos obedientes a su palabra. O nosotros seguimos el segundo, el ejemplo de Eva, que no escucha la palabra de Dios, sino que escuchamos otras voces, las del mundo, los amigos, los vecinos, escuchamos lo que nos dice el internet, la televisión, las novelas, escuchamos la voz del enemigo, el consumismo, las apariencias, y nos dejamos seducir por la serpiente del dinero y el materialismo, y así dejamos de obedecer los mandatos del Señor. Nosotros, ¿a quién seguimos? ¿A quién escuchamos? La Virgen María nos invita a ser selectos en lo que escuchamos. ¿Y a quién escuchamos? Así lo muestra en la boda de Caná, donde ella dice, hagan lo que Jesús les dice, Lucas 2, del 1 al 5. También la Virgen María es la perfecta discípula del Señor porque sabe servir. Ella se reconoce a sí misma como la servidora, esclava del Señor, Lucas 1:38. Con sus palabras nos muestra su ejemplo de humildad, y cuando se dirige rápidamente a la casa de su pariente Isabel para ayudarla y servirla durante los 3 meses restantes de su embarazo, Lucas 1, versículos 39 y 56, nos muestra con sus actos, con sus hechos, la obediencia que le tiene al Señor. María no pretende resaltar sobre los demás, ni sobre Jesús, ni pretende que la sirvan, sino que busca servir, tal como Jesús lo dijo en Mateo 20:28. No vine a ser servido, sino a servir. También María nos invita a nosotros a estar pendientes de las necesidades de los demás, a servir, así como ella lo hizo con Isabel y también con el novio de la boda de Caná de Juan 2, del 1 al 12. Cuando ella se da cuenta que se terminó el vino, sirve de intercesora entre Jesús y la pareja necesitada. Aquí vemos claramente en la Virgen María las dos características de un verdadero creyente, discípulo de Dios, a lo cual estamos llamados todos nosotros: escuchar la palabra de Dios y servir, Marcos 3:14. Y por último, pero no menos importante, la Virgen María es perfecta discípula del Señor porque sabe dar fruto. No hay mujer en la tierra o en el cielo con mayor bendición que la Virgen María. Como lo dijo el ángel Gabriel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Gozas del favor de Dios, Lucas 1, versículos 28 y 30. Y más adelante en el versículo 41 y 42, el Espíritu Santo vuelve a proclamar
esta grandeza a través de Isabel, al decirle: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El fruto es Jesús y el árbol es la Virgen María. Así como Jesús es bendito, también lo es su madre, María, como lo menciona San Lucas 6:43-44. Cada árbol se reconoce por sus frutos. Nosotros, ¿qué frutos estamos produciendo? ¿Qué gestamos en nuestro corazón, en nuestro interior? Gestamos caridad, paciencia, ayuda al necesitado, perdón a nuestros hermanos. Intentamos gestar las actitudes de Jesús y nos donamos al servicio de los demás. Pidamos en oración el auxilio de nuestro Padre del Cielo para seguir el ejemplo de la Virgen María. Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias una vez más por darnos tu Espíritu Santo para afinar nuestros oídos, disponer nuestros corazones y escuchar tu palabra. Concédenos, Señor, la docilidad y humildad de la Virgen María al escuchar tu voz, para que nosotros también podamos responder como ella. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Regálanos, Padre Santo, como en la Virgen María, la gracia de gestar en nuestro corazón a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Permite que crezca en nuestro interior su espíritu, transforme nuestra vida por completo y seamos capaces de dar frutos de bendición para nuestros hermanos. Y a ti, la siempre Virgen María, te suplicamos, ayúdanos, Madre nuestra, así como en la boda de Caná. Intercede por nuestras necesidades ante nuestro Señor Jesucristo y regálanos, Virgen Santa, tu Espíritu para servir a los demás como tú lo haces. Y que toda la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.